en una corta oración y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea el que nos dirija, nos instruya, nos cambie para que como iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Acuérdense que tenemos una tarea, ¿sí? Y no es asistir únicamente a la iglesia, sino que es nuestra vida, corazón, mente, todo sea transformado, conforme que a la palabra de Dios nos enseña que fue inspirada por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, ¿cierto? Él mismo. Entonces, vamos a decirle: Padre de la gloria, Señor, hoy reconocemos, Señor, que eres majestuoso, poderoso, Señor, porque tu nombre es santo, Señor. No hay nada que se pueda comparar a ti. Incluso así querramos imaginarnos tu santidad excede los límites, Señor. Nosotros vemos en la Biblia los casos de aquellos hombres, Señor, que se exponían a tu presencia y entraban en terror y en pánico, Señor, a causa de la belleza de tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, a cuál es el Dios que adoramos, Señor, a cuál es el Dios que servimos, a cuál es el Dios, Señor, único y verdadero, al cual nos rendimos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad, Señor, que está descrita en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, seamos renovados, Señor, en nuestro entendimiento. Ayúdanos a que cada día tengamos un corazón rendido delante tuyo, Señor. Espíritu de Dios, te damos gracias porque sabemos que vives dentro de nosotros, Señor. Y tú eres el que hace la obra. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, el tema de hoy, para que los que quieren tomar nota, el título se llama Hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Póngale mucha atención al título. Si ves, título como tan raro, ¿cierto? Pero vamos a ver. Mire, hoy quiero volver. Esto no es algo que no se hable en la iglesia. Y en nuestro mundo cristiano, en nuestra vida cristiana, no es algo que esto sea ajeno. Seguramente si yo estuviera sentado, podría decir, pues sí, yo ya sé ese tipo de cosas que parecen elementales o fundamentales, pero vamos a ahondar un poco más con la ayuda del Señor en lo que el Señor nos quiere llevar a entender el día de hoy. Y es sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Escúcheme esto. Y de nuestra respuesta como creyentes, discípulos de Cristo e hijos de Dios. Porque el Señor está trabajando en nosotros. Pero muchas veces con nuestra terquedad, con nuestra forma de pensar, no reflejamos lo que el Señor está haciendo. Y podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, ¿cierto? Porque venimos a la iglesia y mire, todos aquí nos vemos preciosísimos, muy lindos, perfumados, bien arreglados, ¿cierto? Pero ¿es nuestra vida un reflejo de la obra del Espíritu Santo? Porque yo te digo, sí, ¿quién no sabe que el Espíritu Santo es el que nos transforma? Bueno, de pronto una persona que venga por primera vez a la iglesia, dice, yo no sabía, tiene la excusa. Pero no es algo que sea ajeno. Pero ¿cómo es nuestra respuesta a esto? Porque dice la palabra que, ¿cómo sabemos la diferencia entre un buen maestro y un mal maestro? Dice que, ¿cómo vamos a diferenciarlo? ¿Cómo los vamos a conocer? Por sus frutos. Si no hay fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y yo no estoy hablando de que usted tenga errores, ¿sí? Porque en este cuerpo terrenal vamos a seguir teniendo errores. A lo que yo me estoy refiriendo es que como centro de su vida y enfoque, esa sea su vida, una vida donde no esté reflejando lo que el Señor está haciendo. Y no estamos hablando de, tenemos que ser perfectos, cuidado, cometemos un error. No se está hablando de eso. Pero tenemos una meta, llegar a tener el nivel de madurez que el Señor está esperando de nosotros. Dice el Señor, sean perfectos como el Señor es perfecto.
Y en el tiempo pasado hablamos que esa palabra perfección no habla de ser como Jesucristo que nunca cometió un pecado, sino me habla de ser maduro, como el Señor nos está invitando a que lleguemos a un nivel de madurez. Sea maduro como el Señor es maduro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy muchos en la iglesia somos cristianos, pero fuera no lo son. Entonces, si uno chequea las redes sociales, uno conoce muchas personas que son cristianos en la iglesia, pero con su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de responder, no parece. No porque yo lo diga, sino porque yo tengo un estándar, y es la palabra de Dios. Y yo digo, ¿qué tan alineado? Si usted quiere saber qué tan alineado o desalineado está la voluntad de Dios, compárese con lo que la palabra de Dios está enseñando. Mire esto, desde los comienzos de la historia bíblica, incluyendo el Antiguo Testamento y remontándonos hasta el Génesis, la humanidad siempre ha enfrentado una disyuntiva. Póngame mucha atención. ¿Cuáles son esas dos disyuntivas? Primero, depender de Dios o depender de su propio entendimiento e intereses. Si nosotros vamos al primer libro de la Biblia en el Génesis, vemos que Adán y Eva es lo que están enfrentando. Confiar en lo que el Señor les está diciendo o confiar en lo que únicamente yo pienso o lo que a mí me conviene, cuáles son mis propios intereses. Esa tensión no es nueva y atraviesa toda la narrativa de las Escrituras. Mire, si hoy como cristianos no vivimos una sujeción genuina a la voluntad de Dios revelada en su palabra y no rendimos nuestras, escúcheme esto, agendas personales, intereses y deseos, entonces cualquier intento de decir que dependemos de Dios terminará en fracaso. Vuelvo y hago. Usted aquí puede tener muchas buenas intenciones. No, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer lo otro. Pero si no es lo que el Señor quiere, eso va a terminar en fracaso. Yo menciono un caso que mencioné incluso hace como 5 minutos porque me llama mucho la atención. No ustedes. Y es, yo le hago la pregunta, ¿predicar está bien o está mal? ¿En qué caso la predicación estaría mal? Digamos que es una buena predicación, que ese es un caso. ¿En qué caso la predicación estaría mal? Sana doctrina. Hay un caso donde predicar sana doctrina está mal. ¿Cuándo qué? Va por ahí. Dice que Pablo va a la región de Asia y el Espíritu Santo le dice, allá no predica. No, pero es que predicar es bueno. Sí, pero allá no. ¿Predicar está bien o predicar está mal? Si no está siguiendo la dirección del Espíritu Santo, una buena intención va a terminar en un fracaso. Porque el Espíritu Santo le dice, y va a otra región y dice, y allá tampoco. Lo necesito aquí en esta región, predicando aquí. Mire cómo algo bueno puede terminar en una desobediencia o puede terminar en algo que no viene de parte de Dios. Predicar no está mal, hay que predicar, la palabra nos instruye. Predique a tiempo y a destiempo. Pero el Espíritu Santo le dijo, allá no. Entonces sí, claro, tenemos muchas buenas intenciones, pero que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Porque a veces salimos como locos a hacer un montón de cosas y queda uno lastimado. En la iglesia me maltratan, no me ponen atención, para que uno se esfuerza tanto no le ven el sacrificio de uno sirve, los demás no sirven, ¿cierto? Entonces ya comenzamos a mirar un montón de cosas internas que uno se da cuenta es que ya perdimos el foco de Cristo. Entonces no me ponen atención, o sea, muchas cosas. Lo digo porque me pasa. O sea, no es porque esté diciendo, ustedes son los... Le pasa a uno y le va a seguir pasando. Pero si usted entiende qué es lo que el Señor está haciendo, es no ponga los ojos ahí, haga lo que le he mandado a hacer, aunque nadie lo vea. ¿Cierto? Entonces dice, dependemos de terminar en una vida, un tema de fracaso. No se puede vivir una vida de fe verdadera sin rendición. Pero usted puede tener muchos planes preciosos, pero si no hay una vida de rendición, no vamos a entender qué es lo que el Señor está haciendo.
vuelvo y le pongo un caso sencillo. Mire la vida de Pablo, al siglo XXI. Traiga la vida de Pablo al siglo XXI. Usted dice, ¿la vida de Pablo es una persona exitosa o fracasada? Usted dice exitosa, pero estoy seguro que si alguien se para aquí en la condición de Pablo y le predica y le dice, yo mantengo sino en la cárcel, golpeado, usted le va a decir, amén, hermano. Luego le digo, aquí decimos muchas cosas preciosas. Listo, sáquelo de la iglesia, váyase a la calle, que se pare una persona toda golpeada, lastimada, ¿cierto? Que acabó de salir, lo detuvieron, venga, le voy a predicar. Dice, no, hermano, o sea, si eso es predicar, si eso es lo que me va a predicar, entonces no me predique. Hoy digo, hoy podemos decir aquí dentro de la iglesia, sí, un héroe. Tenemos propias agendas que tenemos que rendir. La escritura nos muestra en distintos pasajes que, como iglesia, debemos tener un mismo sentir. Con esto me refiero, escúcheme esto es clave en lo que se va a desarrollar en el mensaje. Asumir la cosmovisión de Dios. Téngalo ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se debe desarrollar en nuestra vida? Una cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? Va por ahí, un modo de ver. Mire, la cosmovisión es la manera en cómo usted juzga los asuntos más importantes de la vida. Si su cosmovisión no es bíblica, usted va a tener una propia apreciación de muchos asuntos. Por eso hay muchos cristianos que defienden el aborto, porque su cosmovisión no es bíblica. Y póngale, estoy tocando un tema que es ya común, el aborto. Pero hay otras cosas que uno ve, dice, eso no está alineado a la palabra de Dios, por más buenas intenciones que quiera tener. Entonces su cosmovisión no es la cosmovisión de Dios, porque la cosmovisión de Dios plasmada es la Biblia. Y si usted y yo no juzgamos los asuntos más importantes de la vida, no quiere decir que tengamos el mismo sentir. Cuando dice que tengamos el mismo sentir, no tiene que decir que Mayerly y yo tenemos que pensar exactamente en todo lo mismo. No. Pero si los asuntos más importantes de la vida no son bíblicos, la manera en como yo los pongo en la balanza, entonces soy un cristiano 2.0, llamo yo. Muy lindo, se perfuma, viene a la iglesia, tin. Pero esa no era la cosmovisión, escúcheme, de la iglesia del primer siglo. Ahorita vamos a ver cómo se forma. Niegue que Jesucristo murió y resucitó. Mi vida no vale lo que Cristo ha hecho en mi vida. Vuelvo y le digo una cosa, usted sería capaz, vuelvo y le digo, váyase al primer siglo. Si le dicen a usted, si usted niega que Jesús resucitó, sale, no va para el Coliseo. ¿Usted lo haría? Porque es que no es un tiro en la cabeza, no sintió, es a los leones. Con mi esposa veíamos un documental, hay una palabra, no me acuerdo en qué carta, eso no lo explica la Biblia, pero da a inferir, quiero hacer la aclaración, no dice explícitamente eso pasó, pero cuando utiliza una palabra, hay una palabra que utiliza Pablo, pareciera, y es la palabra que se utilizaba para las personas que se han enfrentado a las viestes en el Coliseo. Al parecer se puede intuir que Pablo también tuvo que pasar por eso, y fue una persona sobreviviente de eso. Gracias a Dios no estamos en esos tiempos. Pero quiero que miramos esto. Mire, si nuestra cosmovisión no es una cosmovisión bíblica, ¿cierto? Vamos a tener serios problemas. Debemos asumir una cosmovisión bíblica que necesariamente debe confrontar y desafiar nuestra cosmovisión actual. De lo contrario, correremos el riesgo de parecernos, escúcheme esto, a la higuera que tenía muchas hojas. ¿Sí han escuchado cierto? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Va y mira, era una higuera que estaba ¿de qué? Llena de hojas. Pareciera que ya era la época de dar fruto, ¿cierto? A los ojos
humanos, ¿qué parecía? Que estaba lista, madura, ¿cierto? Pero escuchen esto, ¿quién es el que la revisa? Jesucristo. Y cuando Jesucristo revisa, ¿qué se llevó la sorpresa? Bueno, él no se llevó la sorpresa, pero el resto, ¿qué se llevó la sorpresa? Que no tenía fruto. Entonces, podemos hablar muchas cosas, que sí, que la Biblia, que aquí, que tin, tin, pero si su vida no es regida conforme a la palabra del Señor, entonces tenemos el riesgo de ser el hermano higuera. Muy lindo, hojas frondosas, ¿cierto? Luce maduro, pero cuando el Señor Jesucristo va y mira, no hay fruto, no hay fruto. ¿Y qué es? ¿Cuál es la condena para esta higuera? Desechada y tirada al horno de fuego. Todo lo que es infructífero en el Señor es echado fuera, es desechado. Entonces, entiéndame que nosotros, ¿por qué hablo de esta introducción? ¿Por qué hago esto ahí? Porque nosotros no estamos jugando a la iglesia. O sea, que usted venga aquí porque, no, pues que es tan lindo. Sí, es lindo, es precioso. Pero quiero que veamos esto. El Señor te está preparando a ti y a mí para que seamos fieles representantes de Jesucristo en la tierra. Acompáñame, Dani, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Seguramente, no sé si alguno no lo haya escuchado. Es el llamado que hace el Señor a Samuel, ¿cierto? Samuel estaba en el templo y el sacerdote en ese momento, ¿quién era? Elí, el sacerdote, ¿cierto? Y dice que Samuel escucha esto, Samuel, Samuel. Y él sale corriendo la primera vez y habla con él y dice, Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Dice, no, yo no te he llamado. Y pasa una segunda vez y le dice al sacerdote, aquí estoy, Señor, ¿qué me has llamado? Yo no te he llamado. Y entonces Elí le dice, si te vuelve a pasar, dile esto, habla que tu siervo oye. ¿Cierto? Mira qué dice ahí. Y vino Jehová, escucha esto, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esto lo vamos a entender con lo que vamos a ver mayor profundidad. Todavía está la introducción. Mire, escúcheme esto. Samuel escuchó el llamado de Dios de manera audible, ¿cierto? La Biblia no lo muestra, el llamado fue audible. Una experiencia que no es común a lo largo de la historia de aquellos que buscan del Señor. O sea, no es el patrón, el estándar como el Señor es. Aquí nos muestra que Samuel sí huyó audiblemente, pero no es lo que uno ve en que en todos los casos sucede, ¿cierto? Aunque la mayoría de nosotros percibimos, escúcheme esto, el llamado de Dios por otros medios, la experiencia de Samuel nos enseña cuál debe ser nuestra actitud de respuesta. Mire, la actitud de Samuel fue una actitud, escuche esto, de preparación y disposición, acompañada de un deseo genuino de escuchar. Su respuesta refleja un corazón atento y rendido. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta postura de escucha se convirtió en el fundamento de toda su vida, escúcheme esto, y ministerio. No tenía, el más grande, el que se sabe más cosas. No. ¿Cómo estaba su corazón? Rendido y con una disposición de escuchar. A lo largo de la vida de Samuel, vemos a Samuel escuchando la voz de Dios y siguiendo su dirección. Él tuvo la sensibilidad tanto para la voluntad general de Dios como para las instrucciones específicas que el Señor le daba en momentos concretos. Mire esto es importante. En algunas ocasiones Samuel hizo preguntas, escúcheme esto, buscando entendimiento, pero siempre reconoció que la palabra de Dios era suprema, soberana y definitiva. Por eso escuchó la voz del Señor y respondió con obediencia. No es que no podamos preguntar,
pero ¿con qué actitud estamos buscando preguntar? ¿Cómo está nuestro corazón? Pues digo, ¿qué agenda es la que rige tu corazón? ¿La tuya? No, es que yo veo aquí y debería ser así y así. Bueno, ¿y si no lo que quiere el Señor? Porque yo le digo una de las cosas. Yo decía, es que la vida es difícil, porque la vida presenta retos y es difícil. Pero hay algo que me hizo cambiar mi cosmovisión. Lo difícil no es la vida, lo difícil es aprender a escuchar. Porque por no escuchar viene la desobediencia, y por estar en desobediencia es porque ando metido en un montón de problemas que no tendría que estar metido. Oír es algo para lo cual el Señor nos ha diseñado, pero no es algo que se da de la noche a la mañana. El Señor llamó a Samuel y Samuel escuchó el llamado del Señor. Y en su tercer llamado le dijo, habla, que tu siervo escucha. Cuando comprendemos el pensamiento de Dios revelado en las Escrituras, podemos identificar con claridad el camino por el cual debemos andar y tomar posición, escúcheme esto, desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. El Salmo 119, 105 dice, no lo pongas, lámpara a mis pies es que tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nuestra cosmovisión no es una cosmovisión bíblica, no hay ni lámpara ni hay lumbrera a mi camino. Por eso es que hoy nos estamos enfrentando a un montón de cosas, a un montón, pues te digo, hoy la iglesia está hablando de cosas de que, no, es que eso es relativo. ¿Cuál relativo? ¿Cuál relativo? Qué pena en el amor del Señor, pero tu cosmovisión no es una cosmovisión bíblica. O sea, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, que no hemos rendido. Porque si el Señor no quiere formar su visión en nuestra vida, entonces el Señor, nos mintió. Ya vamos a ver. Porque el Señor dice, les daré un espíritu nuevo, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice, y miré y vendrá uno que les enseñará ¿qué? Todas estas cosas. O sea que nuestra voluntad, ¿qué debe decirle? No prevalece. El cristiano no puede vivir una falsa neutralidad con el fin de no incomodar o ofender al mundo, aunque tampoco ese es nuestro objetivo, o sea, irnos específicamente porque es que vamos a ofender, no, porque el evangelio, ¿cierto? Por su naturaleza, ¿cómo es? Escandaloso, ¿cierto? Por eso es indispensable que nuestra mente y corazón continúen siendo renovados. La Biblia describe este proceso como un corazón, mire, esto es precioso. El proceso que tiene que pasar es un corazón que haya sido ¿qué? Traspasado, dice la Reina Valera, compungido, dice otra versión, perforado por la verdad, una obra que es únicamente producida por el Espíritu Santo. Ya me va a entender qué es esta cosa que estamos diciendo. Vámonos al capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 2? El capítulo 2 comienza Pedro, ¿cierto? Dando un sermón. Dice que en el capítulo 1 son llenos del Espíritu Santo. Hay un derramar del Espíritu Santo que lo llamamos el Pentecostés. Y Pedro se para y comienza a hablar algo. ¿Qué comienza a hablar Pedro? Mire, póngame mucha atención, porque es que a veces uno dice, ay sí, tan bonito la predicación de Pedro con osadía y con valentía, ay sí, pero ¿qué estaba hablando él? ¿Qué estaba hablando? Del derramar del Espíritu Santo, que Dios aprobó públicamente a Jesús de Nazaret, ¿a través de qué? Milagros poderosos, maravillas y señales, ¿cierto? Como lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que las señales, el objetivo era ¿qué? Apuntar a Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué hablaba más Pedro? Que Dios sabía, si usted sabe el capítulo 2, va a encontrar eso, todo eso lo que le estoy diciendo. Dios sabía que Jesús iba a ser traicionado, ¿por quién? Por los judíos y los gentiles, eso lo está diciendo él. Que Dios lo libró, ¿a quién? A Jesucristo de los terrores de la muerte y lo trajo a una vida nueva.
ahí está citando, ese es el versículo 25, está citando algo que está hablando David. Y dice Pedro, pero ahí no está hablando de David, está hablando de Jesucristo, porque los restos de David sabemos dónde están. Pero al que libró de los terrores de la muerte es aquel que vimos que resucitó. A este es el que yo me estoy refiriendo. ¿Qué más habló? Habló de lo que David decía hacia el futuro, porque David nunca resucitó. Y hablaba, ya casi versículo 36, que ellos son testigos de la resurrección de Jesús y que Él fue exaltado a la derecha del Padre. Mire todo lo que está hablando Pedro ahí. Y versículo 37, y quiero que le pongamos mucha atención a esto. Las palabras de Pedro, ¿cuáles son las palabras de Pedro? Todo eso que veníamos hablando, ¿cierto? Traspasaron el corazón de ellos. De nuevo, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Escúcheme esto. Hay un derramar del Espíritu Santo y Pedro se levanta y comienza a predicar. Y esa predicación provocó que algo pasara dentro de ellos que no había pasado. Y generó, escúcheme esto, que ellos mismos se preguntaran esto. Hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea que no salieron iguales. O sea, comprendimos estas cosas, ¿qué debemos hacer? La predicación de Pedro fue extraordinariamente efectiva, porque no vino solo con palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo, produciendo una profunda convicción en los oyentes. Como resultado, escúcheme esto, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de quienes escuchaban y su reacción fue inmediata y sincera. ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron ellos? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Qué bueno que así sucediera siempre, ¿cierto? Que usted predicara y que el que esté oyendo diga, ¿sabe qué? Dígame qué hay que hacer. Yo quiero rendir mi vida a Cristo. Yo quiero hacer las cosas a la manera de Cristo. Yo le hago la pregunta, ¿esa es la realidad de la iglesia en el siglo XXI? ¿Es la realidad en Livingstone's? Porque Livingstone no es perfecta. Yo le hago una pregunta para que usted se responda usted mismo. ¿Esa es la realidad en su vida? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? No, es que yo pienso que esto debería ser por este lado mejor, porque es que... ¿qué es lo que debemos hacer? Esta respuesta revela una verdad espiritual fundamental. La convicción producida por el Espíritu Santo siempre despierta una intención genuina de responder a Dios. En efecto, una conciencia real del pecado es prerequisito indispensable para una conversión verdadera. Ya me va a entender un poco más de qué estamos hablando. Mire, cuando hablamos de que traspasó el corazón, si uno va a la palabra en el griego, uno encuentra esto, escúcheme esto. Esta palabra es únicamente utilizada en ese versículo, segunda de Pedro 2:37. Si usted va al Nuevo Testamento no lo va a encontrar en otro lugar. Ahí se utilizó, porque fue algo que hizo el Espíritu Santo que no había pasado hasta ese momento. ¿Qué significa que traspasó el corazón? Identifica el golpe repentino y penetrante de la convicción que llega al ser más íntimo. En las Escrituras el término no describe, escúcheme esto, un leve remordimiento de conciencia, sino una conciencia profunda y abrumadora de la culpa personal y la necesidad ante Dios. Si nosotros lo abordamos desde un ámbito, desde un campo teológico, podríamos entender que la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y su obra que Jesús prometió, ¿cierto? Porque el Señor Jesús dice, yo me voy, pero viene otro ¿qué? Consolador, ¿cierto? Y está haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesucristo? Cuando Él venga,
¿convencerá a quién? Al mundo de su pecado. Eso está en Juan 16:8. ¿Y qué hace Hechos 2? Hechos 2 registra la primera manifestación pública de esa promesa. ¿Qué podemos ver desde un ámbito teológico? El poder de la palabra. El sermón, escúcheme esto, se basó en las escrituras de Joel 2, Salmos 16 y el Salmo 110. Si usted va y coge Joel 2, lo lee completo, Salmo 16 y 110, se va a dar cuenta que es lo que está diciendo Pedro. Pedro no está diciendo algo diferente que se le ocurrió, sino que por medio del Espíritu Santo lo inspiró para que hablara ¿qué? Palabra de Dios. La palabra inspirada, predicada con el poder del Espíritu Santo, sigue siendo el instrumento principal para penetrar en los corazones de cada uno de los creyentes. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que ser responsables de predicar lo que la palabra dice, no lo que nosotros queremos oír, ¿cierto? Porque hay predicaciones muy bonitas que tienen una muy buena intención, pero Pedro no estaba predicando lo que los demás querían escuchar. Seguramente lo hubiera podido hacer. Mis hermanos, calmémonos, tranquilos, aquí no pasa nada. ¿Sí me entienden? Pedro no estaba predicando eso. Si miramos en un contexto donde miramos los antecedentes en el Antiguo Testamento y los profetas, por ejemplo, si nosotros leemos en la Septuaginta, emplea el mismo verbo en hebreo, estamos hablando de lo que está en el Nuevo Testamento en el griego, para referirse al dolor punzante de arrepentimiento. Dice el Salmo 73:21, no lo pongas, dice David, mi corazón fue traspasado. Los profetas hablaron del futuro reconocimiento del pecado por parte de Israel. Dice Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron. Y esto, si usted se va al libro de Juan 19:37, se va a dar cuenta que eso, ponme que dice el Juan 19:37. Zacarías 12:10 dice, y mirarán al que traspasaron. Se darán cuenta a quién es el que tienen que mirar. Y eso vuelve, se profetiza aquí otra vez en Juan 19:37. ¿Qué fue lo que pasó con esas personas que pudieron ver y entender que traspasó su corazón? Que puedan decir, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pongámoslo en palabras de hoy, cuente conmigo. Yo quiero rendir mi vida al Señor. ¿Qué debo hacer? Una de las pistas fue que pudieron mirar al que atravesaron. Dice que a Jesús no le partieron ningún hueso, pero sí lo atravesaron con una lanza. Y cuando eso se les reveló, fue que hubo una convicción verdadera y estábamos cerrados. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros, entonces mire, la idea de ser traspasado el cuerpo del Mesías, o sea Jesucristo, y traspasar el corazón de nosotros, los pecadores, está indudablemente unida. El Señor Jesús, para redimirnos a nosotros, parte de eso era que se cumpliera esa profecía, que fuese traspasado. Pero en nuestra vida también nuestro corazón tiene que ser traspasado, tiene que ser perforado. Dice la versión en inglés utiliza es perforado. No es un toque romántico en el corazón, tiene que traspasarte para que cambiemos nuestra manera de vivir. Ya vamos a ver un caso donde esa predicación produce un efecto contrario, porque no siempre produce el efecto de que perfore el corazón. Si no tenemos una actitud de escuchar, ya les conté, Samuel estaba dispuesto y preparado, pero con una actitud rendida para escuchar. Usted puede estar aquí, yo puedo estar aquí predicando y puedo tener una actitud de no escuchar. Los primeros escritores cristianos, si lo vemos en un contexto de iglesia, por ejemplo, dice aquí Crisóstomo y Agustín, citaron Hechos 2:37 como el modelo de la predicación del evangelio. La proclamación impulsada por el Espíritu que produce un arrepentimiento sincero. Los avivamientos a lo largo de la historia, o sea, la reforma y los grandes despertares,
han dado testimonio de que cuando se declara claramente la Escritura, se produce una convicción similar que traspasa el corazón. Si lo miramos desde un contexto, esta palabra pastoral y un poco más ministerial, vemos que, un ejemplo, si nosotros nos vamos, no lo vas a poner al Salmo 139, David hace una oración y dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algún camino ofensivo, algo que no te agrada. ¿Qué estaba haciendo David? Pidiendo al Señor que mantenga su corazón sensible. Si lo miramos en un contexto de evangelismo, las estrategias pueden diferir, pero solo la convicción divina puede llevar a un pecador a clamar: ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Vámonos a Hechos 5:33. Entonces, Pedro viene predicando esto, dice que ahora Pedro, ¿dónde va a predicar? Al templo, ¿cierto? Y Pedro va a predicar al templo, y unos versículos más atrás dice que Pedro sana a un hombre que estaba lisiado durante toda su vida, 40 años. Está entre 40 y 42, no me acuerdo exactamente el número. Y salen los fariseos y los escribas y lo comienzan ¿a qué? A confrontar. Pero ¿y qué estaba predicando Pedro? Exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue la reacción de aquellos que eran el estándar de espiritualidad cuando escucharon el sermón de Pedro y se ofendieron por el milagro que hizo el Espíritu del Señor al levantar ese paralítico del suelo? Es que los tenía ofendidos. ¿Qué dice Hechos 5:33? Al oír esto, ¿qué? Las palabras de Pedro, el Concilio Supremo. ¿Quién era el Concilio Supremo? El Sanedrín. Era lo top de lo top. Piense en alguien que usted admire. Humano, a ese estaba allá en el Sanedrín. ¿Qué hizo el Concilio Supremo? Se enfureció y ¿qué? Y decidió matarlos. El mismo mensaje. ¿Qué hace Hechos 5:33? Registra otra reacción a la predicación apostólica. La misma verdad que traspasa un corazón receptivo puede provocar hostilidad en uno endurecido. Mire eso, el predicador debe proclamar fielmente, dejando los resultados en manos de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Si los vemos en unas implicaciones espirituales personales, los creyentes necesitamos continuamente la conciencia sensible que produce la intervención de Dios, ese corte profundo en nuestro corazón. La exposición, escúcheme esto, regular a las Escrituras, la apertura a la corrección y el recuerdo de la cruz mantiene un corazón que permanece sensible en lugar de estar endurecido. Me puede decir, sí, ya lo sabía, pero hoy en la iglesia del siglo XXI eso no es una realidad. Y que usted y yo lo sepamos no quiere decir que se esté cumpliendo en nuestra vida. Nosotros podemos decir muchas veces aquí amén, pero por dentro podemos estar en totalmente desacuerdo. Entonces, miremos todo lo que, cuando hay ese corte, lo podemos abordar desde diferentes perspectivas. Pero lo que produce es un cambio sincero y genuino. La persona no vuelve atrás. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta palabra describe la herida interior decisiva mediante la cual el Espíritu Santo despierta a los pecadores a su condición y los dirige al Salvador. Desde el Pentecostés hasta hoy, toda la verdadera obra de salvación y avivamiento comienza cuando Dios en su misericordia traspasa el corazón. Es que vamos a esforzarnos porque eso no depende de nosotros. Pero una predicación que no es fiel y genuina a la palabra de Dios no va a producir el efecto. Por eso digo, estoy convencido que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿cierto? Produce su efecto esperado, pero produce su efecto esperado tanto en el corazón que es
receptivo como en el que está endurecido. En Pentecostés, tras la proclamación de Pedro sobre el Mesías crucificado y resucitado, ¿cierto? Dice, segunda de Hechos 2:37, dice, al oír esto, su corazón fue traspasado y lo dijeron a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Este verbo captura el momento preciso en que los oyentes reconocen que aquel a quien crucificaron es tanto el Señor como Cristo. Esta punzada inicial, escúcheme esto, mire por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto. Nosotros, ¿en dónde estamos? La iglesia, ¿cierto? ¿Y qué queremos? Que seamos la iglesia del Señor, que la iglesia es el cuerpo y el Señor es la cabeza, ¿cierto? Y el Señor está formando una iglesia madura, sin mancha y sin arruga. Es lo que la palabra del Señor dice. ¿Por quién viene el Señor? Por su iglesia, ¿cierto? Entonces, si hacemos las cosas a nuestra manera, pues cuando el Señor venga, pues sí va a venir por su iglesia, pero los que están fuera de la iglesia, pues no están dentro del cuerpo, porque el Señor, ¿sí me entiende? O sea, la iglesia, ¿quién es el cuerpo? El Señor viene por lo que Él está formando como cabeza. Mire, esta punzada inicia el verdadero arrepentimiento que están hechos, ya vamos a ver la respuesta, y la formación de la primera iglesia. Con ese traspasar de corazón, hermanos, ¿qué debemos hacer? Nace la iglesia. Queremos que el Señor Jesucristo forme la iglesia, pero no queremos que nuestro corazón esté traspasado. No queremos rendir nuestra agenda, no queremos rendir nuestra cultura. No, que es que yo vengo así. Mire, yo vengo de otra iglesia y yo me doy cuenta que necesitamos, incluso estando acá, esta iglesia no es la iglesia perfecta. Todo el tiempo se está renovando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada día tenemos que ir oyendo qué es lo que el Señor está hablando. Pero si usted cree, o yo creo, que ya estamos listos y que con lo que sabemos ya es suficiente, por ahí no es la cosa. ¿Cómo inicia la iglesia? Con un corazón traspasado. ¿Qué fue lo terrible que ellos vieron? Crucificamos al Mesías. Eso fue lo que entendieron. Ellos no lo habían visto. Caramba, crucificamos al Mesías. No lo habíamos visto, no lo habíamos entendido. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Entendimos lo que no habíamos entendido. Porque dice el Señor, incluso hasta los discípulos muchos no entendían. Dice, pero van a entender cuando venga el Espíritu del Señor. Pero el Señor necesita traspasar nuestro corazón y entendieron una verdad. ¿Cómo así? ¿Hasta ahora se dieron cuenta que el Señor fue traspasado? Sí, hasta ese momento. Y ahí, con esa verdad, nace la iglesia. En Hechos 2:38 viene la respuesta. Dice, Pedro contestó, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro contesta, cada uno de ustedes debe ¿qué? Arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Téngalo ahí. Sí, pero vamos a ir a algo más profundo. ¿Qué es arrepentirse? Porque dice, ¿cuál es la respuesta automática? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es que arrepiéntase. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y yo le digo a esto no es para una persona que está pisando la iglesia por primera vez. Esto tiene que ser la constante del cristiano. Arrepiéntase. ¿De qué? De sus pecados y mire, y vuelva a Dios. ¿Y qué? Sea bautizado en el nombre de Jesucristo, ya no en agua, ¿cierto? Sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos 3:19. Esto es en la predicación en el templo. Esto era en el Pentecostés, donde ellos estaban reunidos. Y dice, en algunos produjo esto. ¿Qué les dice Pedro? Les termina de predicar y les dice, ahora pues, arrepiéntanse de nuevo. Mire lo que le dice. ¿De qué?
pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pero ¿qué hace con esto? Arrepiéntase y vuelva a Dios. Yo le digo algo, muchos de los que estamos acá podemos no tener una actitud verdadera de arrepentimiento y estando aquí en la iglesia podemos estar totalmente desviados y apartados de Dios. Luego le digo, eso sucede como el carro, ¿cierto? ¿Dónde guardo el carro yo? En el garaje. Pero no porque usted esté en el garaje, ¿cierto? Usted ya se convierte en carro. Usted no lo convierte en eso. No porque usted está en la iglesia. Yo no le estoy tirando látigo a usted, no. Le estoy diciendo es que lo veamos como la oportunidad de que tomemos las cosas en serio con Dios. ¿Que no vamos a tener errores? Nadie está hablando de eso. Pero vuelvo y te digo, hoy hay situaciones en el mundo que le permiten hacer una lectura a uno. ¿Cuál es su cosmovisión? No es bíblica. De eso no está hablando la Biblia. Mire, con estas dos que hemos visto en Hechos 2:38 y Hechos 3:19, Pedro retó a todos, ¿qué es arrepentirse? A cambiar su manera de pensar y como consecuencia a cambiar el rumbo de sus vidas. Arrepentirse, en la definición más básica y simple, es cambia la forma en la que piensa. Por eso el ministerio público del Señor Jesucristo comienza como: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Si usted y yo no cambiamos la forma de pensar, no va a entender cuál es la voluntad del Señor, por más de que tenga muy buenas intenciones. ¿Y cuál es la forma de pensar correcta? Como la palabra la enseña. ¿Que tenemos que todos pensar exactamente lo mismo? No, hay cosas de segundo y tercer grado donde podemos tener diferencias, pero hay cosas de primer grado donde tendría que haber la misma unidad de fe. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a ellos? Cambie la manera de pensar y escuche, ¿qué es volverse a Dios? Cambie el rumbo de su vida. Este llamado no se limita únicamente, y esto es muy importante, porque la Biblia dice aquí explícitamente, arrepiéntanse de sus pecados. Pero si uno analiza con mayor profundidad qué es lo que está diciendo esta palabra, no únicamente significa apartarse del pecado, sino también abandonar la mente cerrada, endurecida o resistente a la verdad de Dios. Ay, pero es que yo no estoy haciendo ese pecado. Sí, pero tenés la mente cerrada y no quieres oír, no quieres escuchar. Por eso yo le digo, la vida del cristiano tiene que ser una vida de constante arrepentimiento. Si fuera tan fácil, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Yo siempre me la pregunta, ¿por qué yo no predico otra cosa? Sí, seguramente hay cosas más importantes. Pero si tu corazón y mente no cambia, por más de que estés en el edificio, no vas a entender. Escúcheme esto. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué estaban diciendo? Estábamos trabajando para ti. Sí, pero nunca los conocí. ¿Cómo los llama? Hacedores de iniquidad. ¡Oh! Sí, en el ministerio, haciendo. Sí, pero no tenías mi mente. Yo le digo, y es que ser cristiano no es bonito, o sea, del club del cristiano, no. El Señor nos está llamando a que el corazón sea traspasado. ¿Cómo es el estado actual de la población humana sin una verdadera rendición y corazón y mente? ¿Por qué hablo de corazón y mente? Dice en Filipenses, si no estoy mal, dice que el Señor reafirmará nuestras mentes y corazones. O sea que hay una diferencia entre mente y corazón. Yo le hago la pregunta, ¿dónde queda la mente y el corazón del que está hablando el Señor? ¿Dónde? ¿En qué parte de su ser? Usted ahí donde está sentado. ¿Dónde queda la mente y el corazón? ¿Dónde queda la mente? Aquí. ¿Y el corazón? Aquí también. ¿Se va a entender? Aquí también. Por eso, si usted no cambia su manera de pensar, usted está opuesto a lo que el Señor quiere hacer. Por eso el prerequisito que hace el Señor es: arrepiéntanse, cambien la manera de pensar, rindan su agenda.
Cuando yo entiendo la verdad, al que crucificamos fue al Mesías, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le responde, arrepiéntanse. Pero ¿cómo así? Yo no entendí una verdad. Su vida necesita ser transformada diariamente. Yo le hago la pregunta, ¿en qué áreas usted sigue pensando su manera de pensar? ¿Qué significa? Mire, en Hechos 2:40, Dios santo, es que el tiempo pasa tan rápido. En Hechos 2:40 dice así, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba, mire, con insistencia a todos sus oyentes. ¿Qué les rogaba? Sálvense de esta generación perversa. O sea que la predicación y el recibirlo quiere decir que me va a salvar de algo, ¿cierto? De una generación que se está perdiendo, que está totalmente corrompida. Miremos un poco con detalle este tema perverso de que estaba hablando Pedro. Mire, ese término transmite la idea de algo doblado, deformado o torcido que está fuera de su alineación correcta. En las Escrituras funciona como una vívida metáfora de la desviación moral, contrastando el camino recto de Dios con los caminos distorsionados de la humanidad. Esta imagen se extrae de la vida cotidiana. Escúcheme, una rama torcida, un camino sinuoso o un trozo de madera deformado, todo lo cual apunta a una condición espiritual más profunda que requiere la corrección divina. ¿Cómo está la humanidad sin una convicción verdadera del Espíritu Santo? Yo no estoy hablando el no creyente, de la humanidad en general, incluso nosotros. Torcida. Y el único capaz de enderezar el camino es el Señor. Y el Señor viene para alinearnos a Él. Por eso dice, no me lo pongas, Mateo 5:20, si su justicia no es mayor a la de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino. Y él no está hablando de obras de justicia, sino de esa correcta posición delante de Dios. Si su posición no es la correcta delante de Dios, o sea, ¿quién eran los que manejaban el estándar de posición delante de Dios? Los fariseos y los escribas. Pero escúcheme esto, ¿quién eran los que estaban más desalineados a la voluntad de Dios? Los fariseos y los escribas. ¿Cierto? Entonces les dice, si su justicia no es mayor, no entran. O sea, ¿qué es mayor? Necesita ser enderezada. Lucas, no lo pongas. 3:5 registra la proclamación de Juan el Bautista haciendo eco en la promesa de Isaías de una renovación mesiánica. Los caminos torcidos se enderezarán. ¿Qué dice Juan? Yo estoy aquí para enderezar ¿qué? El camino, aplanar el camino. ¿Para quién? Para la venida del Mesías. ¿Qué estaba haciendo Juan? Enderezando las sendas. O sea que sí hay algo que enderezar. ¿Y cómo Juan enderezaba la senda? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea que un arrepentimiento genuino por medio del Espíritu Santo comienza el camino de enderezar lo que está torcido. Amén. Amén. Aquí la palabra describe el panorama moral de Israel a la espera del Mesías. Escúcheme esto, el arrepentimiento prepara el terreno del corazón, permitiendo la llegada del Rey. Juan no se limita a predecir un milagro topográfico. El Mesías viene, ¿cierto? Por este lado. No, sí, pero no únicamente. Sino que anuncia la venida de Cristo, que reajustará la ética y el culto distorsionado de Israel. Por eso es que no todo el mundo lo entendió. En Hechos 2:40 presenta la urgente súplica de Pedro en el Pentecostés. Sálvense de esta generación perversa, ¿cierto? El término emboza el clima espiritual de Jerusalén en el siglo I, que no es muy diferente al de hoy. ¿Qué es qué? Escúcheme eso, religiosamente activo, pero moralmente sesgado. Y esa es la naturaleza y esa es la realidad del cristiano de hoy. Religiosamente activo, pero en su moral sesgado. El llamado de Pedro separa a la iglesia naciente de una sociedad resistente al camino revelado en Cristo.
La salvación, por lo tanto, no es solo el perdón de pecados individuales, sino el rescate de una cultura cuya trayectoria está desviada. Si nosotros nos vamos a poner Filipenses 2.15. En Filipenses 2.15 extiende el concepto a los creyentes gentiles, para que sean irreprochables. ¿Qué dice Pablo? Para que sean ¿qué? Irreprochables y puros, hijos de Dios sin culpa, en una generación torcida y pervertida, en la que brillan como luces en el mundo. El apóstol Pablo anima a los creyentes a destacarse, escúcheme esto, frente a la distorsión que los rodea, reflejando el carácter de su Padre. Pervertida describe a la sociedad en su conjunto, mientras que cuando dice luces, señala ¿a quién? A la iglesia, como una presencia correctiva que expone y sana la deformación mediante una obediencia sacrificial inspirada en la humildad de Cristo. Ahora entendemos la vitalidad de la labor de la iglesia. Sí, el Señor dice son luces, pero no son luces individuales, porque todo el que está fuera del cuerpo de Cristo está fuera del cuerpo de Cristo. Señala a la iglesia, y la iglesia es la encargada ¿de qué? De enseñar la verdad por medio de las Escrituras y del Espíritu Santo. Si lo miramos en esta generación perversa, en un tema intertestamentario y cultural entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, tanto la liturgia sapiencial judía como los moralistas greco-romanos utilizaban la dicotomía de lo recto y lo torcido. Los filósofos valoraban la regla recta de la razón, pero los escritores del Nuevo Testamento profundizaban en la imagen al arraigar la rectitud en el carácter de Dios revelado en Jesucristo y no en el intelecto humano. Proclamar el arrepentimiento que endereza los deseos y actitudes torcidos enfatiza tanto la dimensión personal como la dimensión social. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero aprovechar los eventos que, un ejemplo, hoy están pasando en el mundo, ¿cierto? El sermón no nace en eso, pero me permite apoyarme en eso. Y como uno ve, con todo lo que está sucediendo hoy, con las noticias de hoy en día, la división que hay en asuntos vitales que debería haber de unanimidad en los cristianos. Por eso digo, póngale la noticia que quiera. Dice que haya un mismo sentir. Y cuando hablamos del mismo sentir, hablamos de cosas que son esenciales. Y cuando hablamos de una cosmovisión que tenga que ser bíblica, no es una cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? La manera en cómo yo juzgo los asuntos más importantes de la vida, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que, sí, muy lindo de título, cristiano, pero el Señor no está mirando tu título. ¿Qué quiere? Que nos salgamos. ¿Qué es? Dice que el Señor hace una obra de santificación, ¿cierto? ¿Qué es ser santo? ¿No volver a pecar? Entonces, ¿qué es ser santo? Apartado, para un uso específico y exclusivo. Sí, yo te creé, pero es para un uso específico. ¿Qué dice Pedro? Sálvense de esta generación perversa. Pero ese no es el común denominador del cristiano del siglo XXI, no es. Entonces, cuando yo arrancaba la predicación, hablaba de que a veces sí, el Espíritu Santo. ¿Quién no sabe que necesitamos el Espíritu Santo? ¿Cierto? Pero se nos queda en un conocimiento intelectual, pero en una necesidad real de, como ejemplo decía David, Señor, examíname. Si hay algo que no está bien en mí, ayúdame porque quiero tener un corazón recto. ¿Por qué el Señor decía que, y dejó explícito en la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque David perseguía las cosas del Señor. Y esa debe ser la distinción del cristiano de hoy. Persiga las cosas del Señor. ¿Cuál es su cosmovisión? Yo lo reto. ¿Su cosmovisión sí es bíblica?
Y yo me pregunto a mí mismo, ¿mi cosmovisión es bíblica? Porque ¿cuál es la cosmovisión del Señor? La que dejó plasmada en su palabra. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién más que el Espíritu Santo nos puede conducir a toda verdad? Entonces, ya vamos terminando. ¿Qué hace la predicación? Proclamar el arrepentimiento hace que se enderezcan los deseos y actitudes retorcidos, enfatizando, como hablábamos ahorita, dos dimensiones, la personal y la social. ¿Yo por qué hablo? Miré mucho tema del social. Porque el cristiano no es un cristiano que tenga que estar oculto. Usted no es cristiano los sábados. ¿Sí me va a entender? Y su labor es permear la cultura. Y algo en lo que está más fallando hoy el cristiano es que cree que esto no tiene que ver con nosotros. ¿Dónde tiene que llegar cada hijo de Dios? ¿Dónde? A todas las esferas de la sociedad. Si usted cree que cristiano es ser un tema únicamente de iglesia, necesitamos renovar nuestra cosmovisión. Mire un ejemplo. A los reformadores. No más vaya, mire, ¿cuál era su cosmovisión? Transformar la nación completa. Y yo no estoy diciendo que se tiene que ir aquí a hacer un montón de cosas, pero venga, preparémonos, pero no pierda de vista que somos luces. A veces hacemos, mire, el ridículo porque no estamos preparados. A veces de verdad, da pena con el Señor. Vuelvo y le digo, ¿cuánta palabra lees? Eso ahora yo lo digo, ahora lo invito, ¿cuánta palabra lees? ¿Cómo están tus tiempos de oración? Una que no es tan bonita, ¿cómo están tus tiempos de ayuno? ¿Cierto? Ayunar es duro. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu corazón? Yo le digo, ¿cuál es tu agenda? Digo, aquí todos dicen amén, dijo Joel atrás, amén, ¿cierto? ¿Cierto? Pero yo también, estoy seguro que si yo hubiera escuchado eso, yo digo amén, pero yo me evalúo, yo digo, ¿esa es mi cosmovisión? Porque mire, estamos muy alejados de los asuntos de la sociedad, muy alejados, muy apáticos. Yo no sé, y lo reto, búsqueme en la Biblia, porque puedo estar cayendo en el error, por eso lo confieso. Puede que yo no lo haya visto, y no porque no lo haya visto no quiere decir que no sea así. Pero ¿dónde el Señor dice que no tenemos que involucrarnos en los asuntos de la sociedad? Porque usted como vela por los intereses de su prójimo, y su prójimo no es el que está sentado al lado suyo. ¿Quién es su prójimo? Le preguntan a Jesús, ¿y quién es su prójimo? El ejemplo que presenta el Señor es un enemigo, es un samaritano. ¿Quién es el que va y atiende? ¿Quién eran los samaritanos y los judíos? El agua y el aceite. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿dónde adoraremos? Aquí, allá. ¿Por qué? Ni aquí ni allá. Pero era que no eran los mismos. ¿Pero quién es tu prójimo? ¿El otro cristiano? No. Usted tiene una responsabilidad de influir en el bienestar de su prójimo. Por eso le digo, ojo cómo está pensando. Porque si no es a la manera del Señor, no es a la manera mía como yo estoy hablando acá, si no es a la manera del Señor, estamos cerrados. Pongámonos en pie.